Yo estaba a punto de transferir la escritura de mi finca para mi hijo. La suegra de él me ofreció un vino con una sonrisa sospechosa. Entonces la niñera de mi nieta accidentalmente se chocó conmigo y susurró: «No beba, solo créame a mí». Cambié las copas secretamente con mi nuera. 20 minutos después, ella estaba tirada en el suelo, convulsionando, con espuma saliendo de su boca, mientras todos gritaban y yo entendía, con un terror que me congeló la sangre, que ese vino había sido preparado para matarme a mí. Pero vayamos al principio. Al momento exacto en que mi vida estuvo a segundos de terminar sin que yo lo supiera. Era jueves por la tarde. El sol entraba por las ventanas de mi sala como lo había hecho durante 23 años, bañando de luz dorada los muebles que yo misma había comprado con el dinero de mis cosechas. La finca que construí después de enviudar, la tierra que trabajé con mis propias manos hasta que los callos se volvieron parte de mi piel, todo estaba ahí, sólido, real, mío. Rafael, mi hijo, estaba parado junto a la mesa de roble con los documentos extendidos frente a él. 42 años. Camisa blanca planchada, pantalones oscuros, zapatos brillantes. Parecía un abogado. Parecía alguien importante. Ya no parecía el niño que yo había criado sola, el niño que lloraba en mis brazos cuando su padre murió. A su lado estaba Fabiana Márquez, su suegra. Una mujer de 60 años con el rostro afilado como un cuchillo, ojos grises que nunca parpadeaban cuando te miraban directamente, y esa postura recta que algunas mujeres usan como armadura. Llevaba un vestido gris perla y un collar de perlas que brillaba demasiado bajo la luz del atardecer. Siempre vestía como si estuviera en un evento importante, incluso cuando venía a visitarme a mi casa de campo. Luara, mi nuera, estaba sentada en el sofá cerca de la ventana. 38 años, delgada, pálida, con ojeras que ningún maquillaje lograba ocultar. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo y miraba hacia afuera como si quisiera estar en cualquier otro lugar menos ahí. Nunca hablaba mucho cuando su madre estaba presente. Nunca me miraba directamente. Y yo, Clotilde Salas, 67 años, viuda desde hace más de 2 décadas, dueña de esta finca, de estos campos, de esta casa que levanté ladrillo por ladrillo. Estaba sentada en mi silla favorita, la de respaldo alto que había pertenecido a mi esposo, vestida con mi blusa blanca de algodón y mi falda café. Las mismas que usaba los domingos. No necesitaba vestidos elegantes ni joyas caras. Nunca los necesité. Rafael carraspeó y me sonrió. Esa sonrisa que ya no reconocía. Esa sonrisa que había aprendido a usar en los últimos 3 años, desde que se casó con Luara. Mamá, ya revisé todo con el abogado. Los documentos están en orden. Solo necesitas firmar aquí y aquí. Es un proceso legal sencillo. Así la finca queda protegida a tu nombre, pero bajo administración compartida. Tú no tendrás que preocuparte por nada. Nosotros nos encargamos de los trámites, de los impuestos, de todo. Protegida. Administración compartida. Palabras bonitas que significaban una sola cosa: entregarle el control de mi propiedad. ¿Por qué tengo que hacer esto ahora, Rafael? Mi voz sonó tranquila, pero por dentro sentía un nudo en el estómago. Porque es lo mejor, mamá. Tienes 67 años. No puedes seguir cargando con todo este peso sola. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si necesitas ayuda y no hay nadie cerca? Esto es por tu bien. Por tu seguridad. Fabiana asintió con esa expresión seria que usaba cuando quería parecer preocupada. Clotilde, querida, Rafael tiene razón. A nuestra edad debemos ser prácticas. Yo hice lo mismo con mis propiedades hace 5 años. Le di el control a mis hijos y ahora vivo tranquila, sin preocupaciones. Es lo más sensato. Miré los documentos. Letras pequeñas. Párrafos largos. Firmas y sellos. Mi nombre impreso en la parte superior. Transferencia de derechos. Sesión de administración. Palabras frías que me hacían sentir como si estuviera firmando mi propia desaparición. Algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera. Algo me decía que una vez que firmara esos papeles, ya no habría vuelta atrás. Pero Rafael era mi hijo. El único hijo que tuve. Lo había criado sola. Le había dado todo. ¿Cómo podía desconfiar de él? Está bien, dije finalmente. Déjame leer todo una vez más antes de firmar.
Rafael sonrió. Fabiana sonrió. Luara seguía mirando por la ventana. Fue entonces cuando Fabiana se puso de pie con movimientos suaves, casi elegantes. Caminó hacia el aparador donde yo guardaba algunas botellas de vino que me habían regalado en Navidad. Tomó una, la descorchó con cuidado, y sirvió 2 copas de cristal con vino tinto que brillaba bajo la luz como sangre fresca. Clotilde, antes de firmar, brindemos. Por la familia. Por las decisiones inteligentes. Por tu tranquilidad futura. Me extendió una de las copas con una sonrisa. Pero esa sonrisa no era cálida. No era sincera. Había algo en sus ojos. Algo que me hizo sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Era la sonrisa de alguien que ya sabe cómo termina la historia. La sonrisa de alguien que tiene un secreto que tú no conoces. Tomé la copa. El cristal estaba frío entre mis dedos. El vino olía intenso, con un aroma dulzón que no me resultaba familiar. Levanté la copa lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. Y entonces la vi. Liandra Ortiz. La niñera de mi nieta Alma. 26 años. Pequeña, callada, con esos ojos oscuros que siempre parecían estar observando todo aunque nadie le prestara atención. Estaba en el pasillo, junto a la puerta de la cocina, sosteniendo una charola con juguetes de colores. Nadie la miraba. Nadie nunca la miraba. Era parte del paisaje. Invisible. Pero yo la vi. Y ella me vio a mí. Nuestros ojos se encontraron. Y en ese instante, en esa fracción de segundo, vi algo que me heló hasta los huesos. Miedo. Urgencia. Desesperación. Sus labios se movieron sin hacer ruido, formando una palabra silenciosa que solo yo pude leer. No. Antes de que pudiera reaccionar, Liandra dio un paso hacia adelante. Fingió tropezar con el borde de la alfombra. La charola se inclinó. Los juguetes rodaron por el suelo haciendo ruido. Y ella cayó hacia mí, chocando contra mi brazo con fuerza suficiente para hacer que la copa se tambaleara en mi mano. «Ay, señora Clotilde, perdóneme, perdóneme. Qué torpe soy». El vino se derramó sobre mi falda. Gotas rojas cayeron sobre la tela café como manchas de sangre. Liandra se arrodilló inmediatamente, recogiendo los juguetes, limpiando el vino con un pañuelo que sacó de su delantal. Rafael resopló con irritación. «Esta muchacha. Siempre tan descuidada». Fabiana apretó los labios, pero no dijo nada. Solo me miraba. Me miraba fijamente, como esperando algo. Mientras Liandra limpiaba, mientras todos observaban la escena con molestia, ella acercó su rostro al mío. Su boca rozó mi oído. Y susurró tan bajo que solo yo pude escuchar. «No beba ese vino. Por favor. Solo créame a mí». Mi corazón se detuvo. Mis manos comenzaron a temblar. Liandra se levantó rápidamente, murmurando disculpas, recogiendo los últimos juguetes y desapareciendo por el pasillo como un fantasma. El silencio regresó a la sala. Fabiana seguía de pie, sosteniendo su copa. Rafael esperaba con los documentos en la mano. Luara continuaba mirando por la ventana. Y yo tenía una copa de vino a medio vaciar en mi mano y una advertencia susurrada que retumbaba en mi cabeza como una campana de alarma. «No beba ese vino. Solo créame a mí». ¿Por qué? ¿Qué había en ese vino? ¿Qué sabía Liandra que yo no sabía? Mi mente corría a toda velocidad. Liandra era callada, sí, pero nunca había sido dramática. Nunca había hecho algo así. Si se arriesgó a advertirme de esa manera, si se arriesgó a que la despidieran por arruinar el momento, entonces tenía que haber una razón. Una razón grave. Miré la copa en mi mano. El vino se movía lentamente, formando pequeñas olas contra el cristal. Parecía normal. Olía normal. Pero las palabras de Liandra seguían resonando en mis oídos como una advertencia que no podía ignorar. «No beba ese vino. Solo créame a mí». Alcé la vista. Fabiana me observaba con esa sonrisa congelada en el rostro. Rafael revisaba los documentos con expresión impaciente. Luara seguía en el sofá, inmóvil, con las manos cruzadas sobre su regazo como si estuviera rezando en silencio. Necesitaba pensar. Necesitaba tiempo. Necesitaba entender qué estaba pasando. Me puse de pie despacio, sosteniendo la copa con cuidado. «Disculpen».
Toda esta emoción me tiene un poco alterada. Necesito ir al baño un momento. Rafael asintió sin levantar la vista de los papeles. Claro, mamá. Tómate tu tiempo. No hay prisa. Caminé hacia el pasillo con pasos lentos, sintiendo el peso de las miradas sobre mi espalda. Cada paso me alejaba de la sala, cada paso me daba un segundo más para pensar. Llegué al baño, cerré la puerta, pero no entré. Me quedé ahí parada, con la espalda contra la madera, respirando profundo, tratando de calmar el temblor en mis manos. ¿Qué hago? ¿Tiro el vino? ¿Finjo que lo bebí? ¿Confronto a Fabiana? ¿Le pregunto a Rafael qué está pasando? No, no podía hacer nada de eso. Si había algo malo en ese vino, si Leandra tenía razón, entonces confrontarlo sería peligroso. Ellos sabrían que yo sabía. Y entonces, ¿qué? ¿Qué harían? Tenía que ser inteligente. Tenía que protegerme sin que nadie se diera cuenta. Abrí la puerta del baño con cuidado y miré hacia la sala. Desde donde estaba podía ver la mesa auxiliar junto al sofá. Podía ver la copa de Luara, llena hasta la mitad, descansando sobre la superficie de madera. Una idea terrible, horrible, se formó en mi mente. Una idea que me hizo sentir náuseas, pero que al mismo tiempo era la única manera de saber la verdad. Si ese vino estaba envenenado, si realmente había algo malo en él, entonces quien lo bebiera sufriría las consecuencias. ¿Y si yo cambiaba las copas? Si ponía mi copa donde estaba la de Luara. No, no podía hacerle eso a mi nuera. Pero tampoco podía beberlo yo. Y si no lo bebía, si me negaba, entonces ellos sabrían que había descubierto algo. Y tal vez harían algo peor. Mi mente giraba en círculos. El tiempo corría. No podía quedarme escondida en el pasillo para siempre. Respiré hondo. Tomé una decisión. Salí del pasillo caminando despacio, con la copa aún en mi mano. Nadie me miraba. Rafael seguía concentrado en los documentos. Fabiana estaba junto a la ventana, de espaldas a mí, mirando hacia los campos. Luara tenía los ojos cerrados, como si estuviera cansada. Me acerqué a la mesa auxiliar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Con un movimiento rápido, silencioso, coloqué mi copa donde estaba la de Luara. Tomé la copa de Luara y la puse en mi lugar. Nadie me vio. Nadie dijo nada. Regresé a mi silla con la copa de Luara en mi mano. La copa limpia. La copa segura. Fabiana se volvió hacia mí con esa sonrisa que ya me resultaba insoportable. ¿Te sientes mejor, Clotilde? Sí, gracias. Solo necesitaba un momento. Entonces terminemos con esto. Firma los documentos y brindemos como corresponde. Rafael se acercó con los papeles y una pluma. Los colocó frente a mí sobre la mesa de centro. Señaló las líneas donde debía firmar. Aquí, mamá. Y aquí. Solo tu nombre y la fecha. Tomé la pluma. Mis dedos temblaban ligeramente, pero traté de controlarlos. Miré las letras impresas. Transferencia de escritura. Cesión de derechos de administración. Una vez que firmara, la finca ya no sería completamente mía. Rafael tendría control sobre todo. Sobre las tierras, sobre las cuentas, sobre las decisiones. ¿Y si esto era parte del plan? ¿Y si el vino envenenado era solo el primer paso? Firmo los papeles, bebo el vino, muero, y Rafael hereda todo sin ningún obstáculo legal. Perfecto. Demasiado perfecto. Pero ahora las copas estaban cambiadas. Ahora quien bebería el vino sospechoso sería Luara, no yo. Una parte de mí gritaba que no lo hiciera. Que detuviera todo. Que rompiera los documentos y echara a todos de mi casa. Pero otra parte de mí, la parte que había sobrevivido a la viudez, a las cosechas perdidas, a los años de trabajo solitario, me decía que esperara. Que observara. Que descubriera la verdad antes de actuar. Firmé. Mi nombre quedó plasmado en tinta negra sobre el papel blanco. Clotilde Salas. La fecha. 26 de abril. Rafael sonrió ampliamente. Tomó los documentos y los guardó en su portafolio de cuero. Perfecto. Mamá. Ahora sí. Brindemos. Por tu tranquilidad. Por nuestro futuro juntos. Fabiana levantó su copa. Rafael tomó la suya de la bandeja que estaba sobre el aparador.
Yo alcé la copa que había sido de Luara. Y Luara, mi nuera, tomó la copa que había sido mía. La copa que Fabiana me había ofrecido con esa sonrisa sospechosa. Por la familia, dijo Rafael. Por las decisiones sabias, dijo Fabiana, mirándome directamente a los ojos. Por el futuro, dije yo, sintiendo como mi voz temblaba apenas. Luara no dijo nada. Simplemente levantó su copa en silencio. Bebimos. Yo tomé un sorbo pequeño del vino de Luara. Sabía normal. Ligeramente ácido, con un toque frutal. Nada extraño. Luara bebió de mi copa. De la copa que Fabiana me había dado. Bebió un trago largo, como si necesitara el alcohol para soportar la tensión del momento. Rafael bebió. Fabiana bebió. Y luego todos bajamos nuestras copas. El silencio llenó la sala. Un silencio pesado, incómodo. Rafael guardó los documentos. Fabiana se sentó en el sofá frente a mí. Luara dejó su copa sobre la mesa y volvió a cruzar las manos sobre su regazo. Pasaron 5 minutos. Conversación superficial sobre el clima, sobre los campos, sobre los precios del maíz. Palabras vacías que llenaban el aire, pero no significaban nada. Pasaron 10 minutos. Fabiana comentó algo sobre una receta que había visto en televisión. Rafael revisó su teléfono. Luara miraba al vacío con expresión ausente. Pasaron 15 minutos. Yo observaba. Observaba cada gesto, cada movimiento, cada respiración. Esperando. Sin saber qué esperaba exactamente, pero sintiendo que algo iba a pasar. Pasaron 20 minutos. Y entonces Luara se puso pálida. No fue gradual. Fue repentino. Como si toda la sangre hubiera abandonado su rostro de golpe. Sus labios se volvieron blancos. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Mamá, susurró, mirando a Fabiana. Mamá, me siento. No terminó la frase. Su cuerpo se sacudió violentamente. Una convulsión brutal que la lanzó del sofá al suelo. Su cabeza golpeó la alfombra con un ruido sordo. Sus brazos y piernas se agitaban sin control, golpeando los muebles, derribando la mesa auxiliar. Luara, gritó Rafael, arrodillándose junto a ella. Fabiana se quedó paralizada, con la boca abierta, con los ojos fijos en su hija que se retorcía en el suelo. Yo me levanté de mi silla, sintiendo como el mundo se movía en cámara lenta. Vi espuma blanca saliendo de la boca de Luara. Vi sus ojos volteándose hacia atrás, mostrando solo el blanco. Vi cómo su cuerpo se arqueaba de maneras que no deberían ser posibles. «Llama a una ambulancia», grité. «Llama ahora». Rafael sacó su teléfono con manos temblorosas. «Marco», gritó la dirección. Pidió ayuda. Fabiana seguía inmóvil, mirando a su hija convulsionar en el suelo. Su rostro había perdido toda expresión. No había horror. No había pánico. Solo sorpresa. Como si esto no debiera estar pasando. Como si el plan hubiera salido terriblemente mal. Y fue en ese momento, mientras veía a Luara retorciéndose en agonía, mientras escuchaba los gritos de Rafael pidiendo ayuda, mientras sentía el olor metálico de la sangre porque Luara se había mordido la lengua, que comprendí la verdad completa. Ese vino había sido preparado para matarme a mí. Fabiana me lo había ofrecido con esa sonrisa porque sabía lo que contenía. Rafael había organizado la firma de los documentos porque necesitaba que la finca estuviera a su nombre antes de que yo muriera. Y Leandra, la niñera silenciosa e invisible, me había salvado la vida con un susurro y un empujón fingido. Pero ahora quien estaba muriendo era Luara. Mi nuera. La esposa de mi hijo. La madre de mi nieta. Y todo por mi culpa. La ambulancia llegó en 14 minutos. 14 minutos que se sintieron como 14 horas. 14 minutos en los que Luara dejó de convulsionar y quedó tendida en el suelo, respirando con dificultad, con la piel gris y los labios morados. Rafael estaba arrodillado junto a ella, sosteniéndole la cabeza, repitiendo su nombre una y otra vez como si eso pudiera traerla de vuelta. Luara. 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 Fabiana permanecía sentada en el sofá, rígida como una estatua. No se había movido desde que su hija cayó al suelo. No lloraba. No gritaba. Solo miraba con esos ojos grises que no parpadeaban, como si estuviera tratando de entender cómo había salido todo tan mal.
Yo estaba de pie junto a la ventana, con las manos apretadas contra mi pecho, sintiendo como mi corazón latía tan fuerte que me dolía. Había cambiado las copas. Yo había hecho esto. Yo había puesto el veneno en las manos de Luara. Pero si no lo hubiera hecho, estaría yo tirada en el suelo. Sería yo quien estuviera muriendo. Los paramédicos entraron con su equipo, con sus uniformes verdes y sus voces profesionales y calmadas que contrastaban brutalmente con el caos de la sala. Se arrodillaron junto a Luara. Le tomaron el pulso. Le revisaron las pupilas. Le pusieron una máscara de oxígeno. Hicieron preguntas rápidas. ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo lleva así? ¿Comió algo? ¿Bebió algo? ¿Tiene alergias? ¿Toma medicamentos? Rafael respondía con voz quebrada. No sé. Estábamos tomando vino. Solo vino. No tiene alergias. No toma medicamentos. Estaba bien hace 20 minutos. ¿Qué tipo de vino? Tinto. De una botella que estaba en el aparador. Uno de los paramédicos miró hacia donde Rafael señalaba. Vio la botella sobre el mueble. Vio las copas desparramadas. Vio el vino derramado sobre la alfombra. Necesitamos llevarla al hospital inmediatamente. Esto parece una intoxicación severa. Colocaron a Luara en una camilla. Le pusieron suero intravenoso. La cubrieron con una manta térmica. Y se la llevaron. Rafael lo siguió corriendo, sin mirar atrás, sin despedirse de nadie. Subió a la ambulancia con su esposa y desaparecieron por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que tardó varios minutos en asentarse. Y entonces quedamos solas. Fabiana y yo. El silencio en la sala era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. Fabiana seguía sentada en el sofá, con las manos cruzadas sobre su regazo, con la espalda perfectamente recta. Pero algo había cambiado en su expresión. Ya no había sonrisa. Ya no había calidez fingida. Solo una máscara fría y calculadora. Me miró. Yo la miré. Fue un accidente, dije finalmente. Mi voz sonó ronca, como si no la hubiera usado en años. Fabiana inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera considerando mis palabras. Por supuesto. Un accidente terrible. Pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos me decían que sabía exactamente qué había pasado. Que sabía que las copas habían sido cambiadas. Que sabía que quien debía estar en esa ambulancia era yo. Me sostuve su mirada. No iba a bajar la vista primero. No iba a mostrar miedo. Deberías ir al hospital, Clotilde, para asegurarte de que Luara esté bien. No. No todavía. Necesito quedarme aquí. Necesito pensar. Fabiana se puso de pie lentamente. Alisó su vestido gris perla con movimientos precisos. Tomó su bolso del respaldo del sofá. Entonces yo iré. Mi hija me necesita. Caminó hacia la puerta con pasos medidos, controlados. Pero antes de salir, se detuvo. Se volvió para mirarme una última vez. Esto no debía pasar así, dijo en voz baja. Fue un error terrible. Y se fue. Cerró la puerta detrás de ella y el sonido resonó en la casa vacía como un disparo. Me dejé caer en mi silla. Las piernas me temblaban tanto que no podía mantenerme de pie. Miré la sala devastada. La mesa auxiliar volcada. Las copas rotas en el suelo. El vino derramado formando manchas oscuras sobre la alfombra beige. Los documentos que Rafael había dejado sobre la mesa de centro. Los documentos que yo había firmado. Los alcancé con manos temblorosas. Leí cada palabra con cuidado. Transferencia de escritura. Cesión de derechos. Administración compartida. Mi firma al pie de página. Todo legal. Todo oficial. Había entregado mi finca. Había entregado mi libertad. Había entregado mi futuro. Y a cambio casi me habían matado. Me levanté y caminé hacia el aparador. La botella de vino seguía ahí, todavía con un tercio de líquido rojo en su interior. La tomé con cuidado, como si fuera una serpiente venenosa. La observé contra la luz. Parecía vino normal. Pero dentro de esa botella había algo que había destruido el cuerpo de Luara en cuestión de minutos. Busqué un frasco de vidrio en la cocina. Vacié lo que quedaba del vino dentro del frasco. Lo cerré herméticamente.
Lo guardé en el fondo del gabinete más alto, detrás de las ollas que nunca usaba. Evidencia. Tal vez la única evidencia que tenía. Limpié las copas rotas. Levanté la mesa auxiliar. Intenté limpiar las manchas de vino de la alfombra, pero el líquido ya había penetrado profundamente en las fibras. Quedaría una marca. Un recordatorio permanente de lo que había pasado en esta sala. El teléfono sonó. Era Rafael. Mamá. Mamá, Luara está en cuidados intensivos. Los doctores dicen que fue envenenamiento. Que alguien puso algo en su bebida. La policía viene en camino para hacerte preguntas. Mi sangre se congeló. ¿La policía? Sí. Es procedimiento estándar en casos de envenenamiento. Van a revisar la casa. Van a hacernos preguntas a todos. Mamá, ¿tuviste algo extraño? ¿Alguien tocó las bebidas? Cerré los ojos. Vi a Fabiana ofreciéndome la copa. Vi a Leandra chocando contra mí. Vi a mí misma cambiando las copas en secreto. No. Mentí. No vi nada extraño. Está bien. Yo regreso en unas horas. Necesito estar aquí con Luara. Su madre también está aquí. Ella está... No sé, mamá. Está muy callada. Muy extraña. Por supuesto que estaba extraña. Su plan había fallado. Está en shock. Rafael. Es normal. Su hija está luchando por su vida. Sí. Sí, supongo que sí. Te llamo después. Colgó. Me senté de nuevo en mi silla. La casa estaba en silencio. Un silencio absoluto que me hacía sentir como si estuviera dentro de una tumba. Miré el reloj de pared. Las 6 de la tarde. Hacía apenas 2 horas yo había estado sentada aquí, a punto de firmar esos documentos, a punto de beber ese vino. 2 horas. En 2 horas mi vida había cambiado completamente. Ahora sabía que mi hijo quería matarme, que había planeado mi muerte con la ayuda de su suegra, que habían preparado veneno, que habían elegido el momento perfecto. Firma los papeles. Bebe el vino. Muere. Herencia asegurada. Simple. Eficiente. Monstruoso. Pero algo había salido mal. Leandra me había advertido. Yo había cambiado las copas. Y ahora Luara pagaba el precio de un crimen que no había cometido, de un plan del que probablemente ni siquiera sabía. O sí sabía. La duda me carcomía. ¿Luara era cómplice o víctima? ¿Sabía lo que su madre y mi hijo estaban planeando? ¿O era tan inocente como yo? Recordé su rostro pálido, sus manos cruzadas, su silencio constante, siempre tan callada, siempre tan ausente, como si no quisiera estar ahí. Tal vez no sabía. Tal vez era otra víctima de Fabiana y Rafael. O tal vez era una actriz excelente. No podía saberlo con certeza. Escuché un ruido en el pasillo. Me puse de pie inmediatamente, con el corazón acelerado. Pero era solo Leandra. Salió de la habitación donde cuidaba a mi nieta Alma. Tenía a la niña dormida en brazos. 3 años. Cabello oscuro. Mejillas sonrosadas. Ajena completamente al horror que había ocurrido en esta casa. Leandra me miró con esos ojos grandes y oscuros que habían visto la verdad antes que nadie. Señora Clotilde, susurró. ¿Usted está bien? Asentí lentamente. Gracias a ti, sí. Leandra bajó la vista. Tenía que advertirle. Escuché cosas. Vi cosas. No podía quedarme callada. ¿Qué escuchaste? ¿Qué viste? Ella dudó. Miró hacia la puerta como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. No aquí. No ahora. Pero necesitamos hablar. Cuando sea seguro. ¿Cuándo será seguro? No lo sé. Pero pronto. Antes de que sea demasiado tarde. Colocó a Alma en su cuna portátil. La niña ni siquiera se movió. Dormía profundamente, soñando sueños inocentes. La policía vendrá, le dije. Van a hacer preguntas. Lo sé. Diré la verdad. Que la señora Luara se sintió mal de repente. Que llamamos a la ambulancia. Nada más. ¿Y lo del vino? Leandra me miró fijamente. Yo no vi nada extraño con el vino, señora Clotilde. Solo vi un accidente. Entendí.
Ella me estaba protegiendo. No iba a mencionar el empujón fingido. No iba a mencionar la advertencia susurrada. No iba a decirle a nadie que me había salvado la vida. Gracias, susurré. Ella asintió y regresó a la habitación con Alma. Y yo me quedé sola otra vez, rodeada de evidencia invisible, de preguntas sin respuesta, de peligro que todavía acechaba en las sombras. La policía llegó a las 8 de la noche. 2 oficiales. Un hombre de unos 50 años con el bigote canoso y expresión cansada, y una mujer joven de tal vez 30, con el cabello recogido en una coleta apretada y ojos que lo observaban todo con atención meticulosa. Buenas noches, señora Salas. Soy el oficial Teodoro Cervantes y ella es la oficial Judith Barrera. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre lo que ocurrió esta tarde. Los hice pasar a la sala. La misma sala donde Luara había convulsionado apenas 2 horas antes. Habían quitado la ambulancia, pero el olor a desinfectante todavía flotaba en el aire mezclado con el aroma dulzón del vino derramado. Por favor, siéntense. El oficial Cervantes sacó una libreta pequeña. La oficial Barrera caminó por la sala, observando cada detalle. La botella de vino vacía sobre el aparador. Las manchas en la alfombra. Los documentos sobre la mesa de centro. Cuéntenos qué pasó, señora Salas. Con sus propias palabras. Desde el principio. Respiré hondo. Había ensayado mentalmente esta conversación durante las últimas 2 horas. Tenía que sonar natural. Tenía que sonar creíble. Tenía que sonar como una anciana confundida y asustada, no como alguien que había cambiado las copas deliberadamente. Mi hijo Rafael vino esta tarde con su esposa Luara y su suegra Fabiana. Trajeron documentos legales relacionados con la administración de mi finca. Yo firmé los papeles. Fabiana sugirió que brindáramos. Sirvió vino. Todos bebimos. Y entonces, unos 20 minutos después, Luara comenzó a sentirse mal. ¿Qué tipo de documentos firmó? Transferencia de escritura. Administración compartida con mi hijo. ¿Por qué decidió hacer eso ahora? Rafael dijo que era por mi seguridad. Que a mi edad necesitaba ayuda con los trámites legales y financieros. Entiendo. ¿Y el vino? ¿De dónde salió? Señalé hacia el aparador. De esa botella. Me la regalaron en Navidad. No recuerdo quién exactamente. Recibo muchos regalos de los vecinos en las fiestas. La oficial Barrera se acercó al aparador. Observó la botella con atención. ¿Quién sirvió el vino? Fabiana, la suegra de mi hijo. ¿Ella trajo la botella? No. La botella ya estaba aquí. Ella solo la tomó del aparador y sirvió las copas. ¿Cuántas copas? 4. Una para ella, una para Rafael, una para Luara y una para mí. ¿Todos bebieron del mismo vino? Sí. ¿De la misma botella? Sí. Entonces, ¿por qué solo la señora Luara se enfermó? Esa era la pregunta. La pregunta que yo sabía que venía. La pregunta para la cual no tenía una respuesta que no me incriminara. No lo sé, oficial. Tal vez ella bebió más que nosotros. Tal vez tenía alguna condición médica que no conocíamos. No lo sé. El oficial Cervantes escribía en su libreta sin levantar la vista. ¿Notó algo extraño en el comportamiento de alguna de las personas presentes? Pensé en Fabiana ofreciéndome la copa con esa sonrisa. En Leandra chocando contra mí. En Rafael apresurándome a firmar los documentos. No. Todo parecía normal. ¿Segura? Segura. La oficial Barrera se agachó junto a la alfombra. Pasó su dedo enguantado sobre las manchas de vino. Necesitaremos muestras. Del vino. De las copas. De todo lo que la señora Luara pudo haber tocado o consumido. Por supuesto. Tomen lo que necesiten. ¿Dónde están las copas que usaron? Las rompí sin querer cuando estaba limpiando. Estaba nerviosa después de que se llevaran a Luara. Tropecé y cayeron al suelo. ¿Las rompió todas? Sí. Las barrí y las tiré a la basura. La oficial Barrera intercambió una mirada con su compañero. Una mirada que decía claramente que no me creían del todo, pero que no tenían evidencia para contradecirme. ¿Dónde está la basura? Afuera. En el contenedor detrás de la casa. La oficial Barrera salió por la puerta trasera.
Escuché sus pasos alejándose. El oficial Cervantes se quedó conmigo, observándome con esos ojos cansados que habían visto demasiadas mentiras en su carrera. Señora Salas, ¿tiene algún motivo para creer que alguien quisiera lastimar a su nuera? No. Luara es una buena mujer. Callada. Respetuosa. No tiene enemigos que yo sepa. ¿Y usted? ¿Tiene enemigos? La pregunta me tomó por sorpresa. Yo. Sí. ¿Alguien que quisiera hacerle daño? Pensé en decirle la verdad. Pensé en contarle todo. Que mi hijo y su suegra habían planeado envenenarme. Que yo había cambiado las copas. Que Luara era una víctima inocente de un plan dirigido contra mí. Pero si decía eso, tendría que explicar cómo lo sabía. Tendría que mencionar a Liandra. Tendría que admitir que había cambiado las copas deliberadamente. Y entonces me convertirían en sospechosa. Tal vez incluso en criminal. No. Oficial. Soy una viuda de 67 años que vive sola en una finca. No tengo enemigos. ¿Está segura? Segura. La oficial Barrera regresó con una bolsa de evidencia. Dentro había fragmentos de cristal roto cubiertos de vino seco. Las encontré, dijo, mirándome directamente. Todas rotas. Muy conveniente. No fue conveniente, respondí con voz firme. Fue un accidente. Estaba alterada. No estaba pensando con claridad. Claro. Colocó la bolsa sobre la mesa junto a la botella de vino que también habían guardado en otra bolsa de evidencia. El oficial Cervantes cerró su libreta. Una pregunta más, señora Salas. ¿Hay alguien más en la casa que pueda confirmar su versión de los hechos? Sí. La niñera de mi nieta, Liandra Ortiz. Está en la habitación del fondo cuidando a la niña. Necesitaremos hablar con ella. Por supuesto. Llamé a Liandra. Ella salió con pasos silenciosos, con la cabeza baja, con las manos entrelazadas frente a ella. Parecía aún más pequeña de lo habitual bajo la mirada de los oficiales. Señorita Ortiz, soy el oficial Cervantes. ¿Puede decirnos qué vio esta tarde? Liandra habló con voz suave pero clara. Yo estaba cuidando a la niña Alma en su habitación. Escuché voces en la sala. Salí para ver si necesitaban algo. Vi a la familia reunida. La señora Fabiana estaba sirviendo vino. Yo llevaba algunos juguetes y tropecé con la alfombra. Choqué contra la señora Clotilde sin querer. Derramé parte de su vino. Me disculpé y regresé a la habitación con la niña. ¿Eso fue todo? Sí. Más tarde escuché gritos. Salí y vi que la señora Luara estaba en el suelo. El señor Rafael llamó a la ambulancia. Yo me quedé con la niña para que no viera nada. ¿Notó algo extraño? ¿Algo fuera de lo común? No. Oficial. Todo parecía una reunión familiar normal. ¿Vio quién bebió de qué copa? No. Yo estaba concentrada en no dejar caer los juguetes después de tropezar. Está bien. Gracias, señorita Ortiz. Puede regresar con la niña. Liandra asintió y desapareció por el pasillo. No me miró. No mostró ninguna señal de que compartíamos un secreto. Actuó perfectamente. Los oficiales se pusieron de pie. Señora Salas, vamos a enviar estas muestras al laboratorio. Los resultados tardarán unos días. Mientras tanto, no salga de la ciudad. Es posible que necesitemos hacerle más preguntas. Entiendo. Y si recuerda algo más, cualquier detalle que pueda ser relevante, llámenos de inmediato. Lo haré. Les acompañé hasta la puerta. Vi cómo subían a su patrulla y se alejaban por el camino de tierra. Las luces rojas y azules desaparecieron en la distancia. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Mis piernas temblaban. Mi corazón latía demasiado rápido. Había mentido a la policía. Había ocultado evidencia. Había protegido a los mismos que habían intentado matarme. ¿Por qué? ¿Por qué no les dije la verdad? Porque sin pruebas concretas, solo sería mi palabra contra la de Rafael y Fabiana. Y ellos podrían voltear la historia. Podrían decir que yo estaba senil, que estaba confundida, que estaba paranoica, que había cambiado las copas porque quería lastimar a Luara. No. Necesitaba más. Necesitaba evidencia real.
Necesitaba protegerme antes de acusar a mi propio hijo de intento de homicidio. El teléfono sonó de nuevo. Rafael otra vez. Mamá, Luara sigue en cuidados intensivos. Los doctores dicen que el veneno está afectando sus riñones y su hígado. No saben si va a sobrevivir. Su voz sonaba rota. Sonaba genuinamente destrozada. Casi me hizo dudar. Casi. Lo siento mucho, Rafael. La policía estuvo aquí en el hospital. Nos hicieron preguntas. Dijeron que también fueron a la casa. Sí. Vinieron hace un rato. ¿Qué les dijiste? La verdad. Que estábamos brindando. Que Luara se sintió mal. Nada más. Bien. Bien. Es importante que todos digamos lo mismo. Mamá, yo regreso mañana temprano. Necesito revisar algunas cosas de la finca. Los documentos que firmaste. Hay que llevarlos al notario. Mi sangre se heló. ¿Mañana? Sí. Es importante hacerlo rápido. Antes de que pase algo más. Antes de que yo muriera también. Eso era lo que no decía. Está bien, Rafael. Mañana hablamos. Colgué antes de que pudiera escuchar el temblor en mi voz. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cama, con la espalda apoyada contra el cabecero de madera, mirando las sombras que la luna proyectaba sobre las paredes. La misma luna que había visto todas las noches durante 23 años. La misma luna que había iluminado mi camino cuando regresaba de los campos después de jornadas interminables de trabajo. Cerré los ojos y regresé al pasado. A los días en que todo era diferente. A los días en que Rafael era solo un niño y yo era solo una madre viuda tratando de sobrevivir. Tenía 44 años cuando mi esposo murió. Un infarto fulminante mientras trabajaba en los campos. Cayó entre los surcos de maíz y cuando lo encontraron ya era tarde. Me dejó con un hijo de 19 años, una finca hipotecada hasta el techo, y deudas que ascendían a más de $50,000. Los abogados me dijeron que vendiera. Que no había otra opción. Que una mujer sola no podría mantener una propiedad de ese tamaño. Que lo sensato era liquidar todo, pagar las deudas, y empezar de nuevo en otro lugar. Pero yo no quise ser sensata. Yo quise ser terca. Esta finca había sido de la familia de mi esposo durante 3 generaciones. Él la había amado. Había muerto trabajándola. Y yo no iba a entregarla a los bancos sin pelear. Así que peleé. Renegocié las deudas. Conseguí préstamos más pequeños con tasas más altas. Contraté trabajadores temporales que aceptaran cobrar menos a cambio de comida y alojamiento. Y trabajé. Trabajé hasta que mis manos sangraron. Trabajé hasta que mi espalda gritó. Trabajé hasta que cada músculo de mi cuerpo suplicó por descanso. Rafael me ayudó al principio. Tenía 19 años y acababa de abandonar la universidad para volver a casa cuando su padre murió. Trabajó en los campos conmigo durante 2 años. Aprendió a sembrar, a cosechar, a negociar con los compradores. Fue un buen hijo. Un hijo dedicado. Pero a los 21 años conoció a otros jóvenes de la ciudad. Jóvenes que no tenían tierra bajo las uñas. Jóvenes que vestían ropa limpia y hablaban de carreras universitarias y trabajos en oficinas con aire acondicionado. Mamá, me dijo una noche después de la cena, yo no quiero ser agricultor. No quiero pasar mi vida en estos campos. Quiero estudiar. Quiero ser alguien. Y yo, en lugar de enojarme, en lugar de recordarle todo lo que habíamos sacrificado, simplemente dije, entonces estudia. Usé los ahorros que había logrado acumular en esos 2 años de trabajo brutal. $10,000 que había guardado bajo el colchón, moneda por moneda, para emergencias. Se los di a Rafael para que regresara a la universidad. Para que terminara su carrera en administración de empresas. Para que se convirtiera en alguien. Y él estudió. Se graduó con honores. Consiguió trabajo en una empresa de la ciudad. Conoció a Luara en una fiesta de empleados. Se casó a los 28 años. Tuvo una hija a los 39. Y durante todos esos años, yo seguí trabajando la finca sola. Contraté más trabajadores. Expandí los cultivos. Diversifiqué la producción. Pagué todas las deudas. Y finalmente, después de 14 años de sacrificio constante, la finca fue completamente mía.
libre de hipotecas, libre de deudas, valuada en más de $800,000. Rafael venía a visitarme una vez al mes. Siempre bien vestido, siempre con regalos, siempre con esa sonrisa que decía te quiero mamá, pero que también decía estoy ocupado, no puedo quedarme mucho tiempo. Y yo lo entendía. Él tenía su vida, su familia, su trabajo. No podía esperar que dejara todo para cuidar de una vieja granjera. Pero hace 3 años algo cambió. Rafael empezó a visitarme más seguido. Empezó a hacer preguntas sobre la finca, sobre las cuentas, sobre los ingresos anuales, sobre mis planes para el futuro. Mamá, ¿has pensado en qué pasará con la finca cuando ya no estés? Mamá, deberías poner todo en orden legal. Por si acaso. Mamá, a tu edad es peligroso vivir sola aquí. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si te enfermas? Al principio pensé que era genuina preocupación. Pensé que mi hijo finalmente estaba pensando en mí, que finalmente estaba agradecido por todo lo que había hecho. Pero luego conocí a Fabiana. Fue en la fiesta de cumpleaños de mi nieta Alma. Rafael y Luara organizaron una celebración en su casa de la ciudad. Invitaron a toda la familia de Luara. Y ahí estaba Fabiana, sentada en el sofá principal como si fuera una reina en su trono. Me saludó con frialdad educada. Me preguntó sobre la finca con demasiado interés. Comentó sobre lo grande que era, sobre lo valiosa que debía ser, sobre lo difícil que debía ser para mí mantenerla a mi edad. Y cuando pensó que yo no estaba escuchando, la oí hablando con Rafael en la cocina. Tienes que convencerla de que te traspase la propiedad ahora, antes de que sea demasiado tarde, antes de que se enferme y se complique todo. Rafael respondió algo que no alcancé a escuchar. No seas blando. Es tu madre. Te lo debe. Tú abandonaste tu futuro para ayudarla cuando tu padre murió. Sacrificaste 2 años de universidad. Es hora de que ella te compense. Sentí como algo se rompía dentro de mí. Algo que nunca volvería a estar completo. Mi hijo no me visitaba por amor. Me visitaba por interés. No le importaba mi bienestar. Le importaba mi propiedad. Desde ese día comencé a observar, a prestar atención a los pequeños detalles que antes ignoraba. Rafael siempre traía documentos cuando venía. Siempre hablaba de planificación financiera. Siempre insistía en que yo firmara poderes legales. Fabiana siempre estaba presente. Siempre dirigiendo la conversación. Siempre presionando sutilmente. Y Luara siempre estaba callada. Siempre ausente. Como si no quisiera ser parte de lo que estaba pasando, pero tampoco tuviera la fuerza para oponerse. Hace 6 meses Rafael me propuso formalmente transferir la escritura. Mamá, es por tu protección. Si algo te pasa, si te enfermas, si necesitas cuidados médicos costosos, la finca podría ser embargada para pagar las cuentas. Pero si está a mi nombre, estará protegida. Y tú seguirás viviendo aquí tranquila. Nada cambiará. Solo será un cambio legal en papeles. Mentiras. Todo mentiras envueltas en preocupación falsa. Pero yo no dije que no. Dije que lo pensaría. Que necesitaba tiempo. Y Rafael esperó. Porque sabía que eventualmente yo cedería. Porque sabía que yo lo amaba. Porque sabía que una madre siempre termina dándole todo a sus hijos, incluso cuando esos hijos no lo merecen. Hasta hoy. Hasta que Fabiana me ofreció ese vino con esa sonrisa. Hasta que Leandra me susurró esa advertencia. Hasta que entendí que mi hijo no solo quería mi propiedad. Quería mi muerte. Y lo habría conseguido si no fuera por una niñera valiente que se arriesgó a perder su trabajo por salvar mi vida. Abrí los ojos. La luna seguía ahí, brillando fríamente sobre los campos que yo había cultivado con mis propias manos. Los mismos campos que Rafael quería heredar sin esperar. Los mismos campos por los cuales estaba dispuesto a cometer asesinato. Me levanté de la cama. Caminé hasta el escritorio donde guardaba mis documentos importantes. Saqué una caja de metal que había pertenecido a mi esposo. Dentro estaban las escrituras originales de la finca. Las escrituras que todavía llevaban el nombre de mi esposo y el mío. Las escrituras que Rafael quería cambiar. Las sostuve entre mis manos. Papel viejo, amarillento, pero válido. Legal.
mío. Y tomé una decisión. No iba a dejar que Rafael ganara. No iba a morir callada. No iba a desaparecer convenientemente para que él pudiera heredar en paz. Iba a pelear. Como había peleado cuando enviudé. Como había peleado cuando todos me dijeron que vendiera la finca. Como había peleado durante 23 años para mantener este lugar vivo. Pero esta vez no pelearía sola. Necesitaba ayuda. Necesitaba aliados. Necesitaba a alguien que conociera la verdad y que estuviera dispuesto a testificar. Necesitaba a Liandra. Salí de mi habitación con pasos silenciosos. Caminé por el pasillo hasta la puerta donde ella dormía junto a mi nieta. Toqué suavemente. Liandra abrió casi de inmediato, como si no hubiera estado durmiendo. Tenía los ojos abiertos y alertas. «Señora Clotilde», susurró. «Necesito hablar contigo. Ahora». Ella miró hacia Alma dormida en su cuna. Luego asintió y salió al pasillo, cerrando la puerta tras ella. Fuimos a la cocina. Preparé café. Nos sentamos frente a frente en la mesa de madera donde yo había comido sola durante tantos años. «Liandra», dije finalmente, «tú me salvaste la vida hoy. Necesito saber por qué. Necesito saber qué viste. ¿Qué escuchaste?». Ella bajó la vista a su taza de café. Sus manos temblaban ligeramente. «Señora Clotilde, yo trabajo en esta casa hace 8 meses. Cuido a Alma. Pero también veo cosas. Escucho cosas». «¿Qué cosas?». «Conversaciones entre el señor Rafael y la señora Fabiana. Cuando piensan que nadie está escuchando». «¿Qué tipo de conversaciones?». Liandra respiró profundo. «Conversaciones sobre dinero. Sobre deudas. Sobre cómo conseguir que usted traspase la finca. Y hace 3 semanas, escuché algo que me heló la sangre». «¿Qué?». Ella me miró directamente a los ojos. La señora Fabiana le dijo al señor Rafael que había una manera más rápida. Una manera definitiva. Que ella conocía a alguien que podía conseguir algo sin rastro. Mis manos se congelaron alrededor de la taza de café. El calor del líquido ya no llegaba a mi piel. Todo mi cuerpo estaba entumecido. «¿Algo sin rastro?». Liandra asintió despacio, con los ojos llenos de miedo. «Sí». La señora Fabiana dijo que conocía a alguien en la ciudad. Alguien que trabajaba en una farmacia. Alguien que podía conseguir sustancias que no dejaban evidencia clara. Que parecían ataques cardíacos naturales en personas mayores. El veneno. Estaba hablando del veneno. ¿Y qué dijo Rafael? Al principio se mostró dudoso. Dijo que era demasiado arriesgado. Que podría salir mal. Pero la señora Fabiana insistió. Le dijo que usted tenía 67 años. Que nadie sospecharía si una mujer de su edad moría repentinamente de un infarto. Que sería rápido y limpio. Sentí bilis subiendo por mi garganta. Mi propio hijo. Mi propio hijo había escuchado un plan para asesinarme y en lugar de rechazarlo inmediatamente, solo había dicho que era arriesgado. ¿Cuándo fue esa conversación? Hace 3 semanas. El mismo día que el señor Rafael trajo los documentos de transferencia por primera vez. Yo estaba en la habitación de Alma. Ellos estaban en el pasillo. Pensaron que yo no podía escucharlos. ¿Y por qué no me dijiste nada antes? ¿Por qué esperaste hasta hoy? Liandra bajó la cabeza. Vi lágrimas formándose en sus ojos. Porque tenía miedo. Porque soy solo una niñera. Nadie me creería. Y si decía algo, me despedirían. Perdería mi trabajo. Necesito este trabajo, señora Clotilde. Tengo que enviar dinero a mi familia en mi pueblo. Mi madre está enferma. Mis hermanos menores dependen de mí. Su voz se quebró. Limpió las lágrimas con el dorso de su mano. Pero hoy, cuando vi a la señora Fabiana ofreciéndole ese vino, cuando vi esa sonrisa en su cara, supe que era el momento. Supe que si no hacía algo, usted moriría. Y no podía vivir con esa culpa. No podía quedarme callada sabiendo que pude haberla salvado. Alcancé su mano sobre la mesa. La apreté con fuerza. Gracias. Gracias por ser valiente. Gracias por arriesgar tu trabajo por mí. Ella sollozó quedamente. Pero ahora la señora Luara está en el hospital. Y es mi culpa también. Si yo hubiera dicho algo antes. No.
Esto no es tu culpa. Esto es culpa de Rafael y de Fabiana. Ellos prepararon el veneno. Ellos planearon el asesinato. Tú solo me salvaste. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? La policía está investigando. Van a descubrir el veneno en la sangre de la señora Luara. Van a hacer preguntas. Lo sé. Y cuando eso pase, vamos a decirles la verdad. ¿La verdad? Sí. Vas a contarles lo que escuchaste. Vas a testificar. Liandra palideció. Señora Clotilde, si hago eso, el señor Rafael sabrá que yo lo traicioné. Podría hacerme daño. No te hará daño. No voy a permitirlo. Te protegeré. ¿Cómo? Todavía no lo sé. Pero encontraré la manera. Nos quedamos en silencio por un momento. El café se enfriaba en nuestras tazas. La casa crujía con los sonidos nocturnos que había aprendido a ignorar durante años de soledad. Liandra, dije finalmente, necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre Rafael y Fabiana. Todo lo que has visto. Todo lo que has escuchado. Cada detalle importa. Ella respiró hondo y comenzó a hablar. El señor Rafael cambió hace como 2 años. Cuando conoció a la señora Fabiana. Antes venía solo con la señora Luara y con Alma. Eran visitas cortas pero agradables. Usted jugaba con la niña. Preparaba comida. Era una familia normal. Asentí. Recordaba esos días. Días en que todavía creía que mi hijo me amaba. Pero después de que la señora Fabiana empezó a venir, todo cambió. El señor Rafael se volvió más frío con usted. Más impaciente. Siempre hablaba de dinero. De la finca. De su futuro. Y la señora Fabiana siempre estaba ahí, susurrándole cosas, empujándolo. ¿La señora Luara sabía algo de esto? No lo creo. La señora Luara siempre parece ausente, como si quisiera desaparecer. Nunca habla cuando su madre está presente. Nunca opina. Nunca contradice al señor Rafael. ¿Crees que ella es víctima también? Liandra dudó. Creo que ella está atrapada. Su madre la controla. El señor Rafael la ignora. Y ella no tiene fuerza para defenderse. Como yo. Yo también había estado atrapada. Atrapada en mi amor por mi hijo. Atrapada en mi necesidad de creer que él era bueno. Atrapada en la ilusión de que la familia siempre protege. ¿Qué más has visto? Hace 2 meses, la señora Fabiana vino sola a visitarla. ¿Recuerda? Sí. Dijo que quería conocerme mejor. Que quería tener una relación más cercana conmigo. Esa vez revisó toda la casa. Abrió gabinetes. Miró en su habitación. Preguntó dónde guardaba sus medicamentos. Dónde guardaba sus documentos importantes. Estaba planeando. Estaba estudiando mi rutina. Buscando la mejor manera de matarme sin levantar sospechas. Y la semana pasada, el señor Rafael trajo una botella de vino. Dijo que era un regalo especial. Que era vino importado muy caro. La botella. La botella que Fabiana había usado hoy para servir el veneno. ¿Dónde está esa botella ahora? La policía se la llevó como evidencia. Bien. Entonces encontrarán el veneno. Podrán rastrearlo hasta quien lo compró. Pero Liandra negó con la cabeza. No creo que sea tan simple, señora Clotilde. La señora Fabiana es muy inteligente. Si consiguió el veneno a través de alguien en una farmacia, probablemente pagó en efectivo. Sin registros. Sin nombres. Y si ese veneno está diseñado para parecer un ataque cardíaco natural, los análisis básicos podrían no detectarlo. Entonces necesitamos que los forenses hagan pruebas más profundas. Necesitamos que busquen específicamente veneno. ¿Y cómo logramos eso? Les decimos que sospechamos. Les decimos que hay razones para creer que fue intencional. ¿Pero no queríamos esperar? ¿No dijimos que necesitábamos protegernos primero? Sí, tienes razón. Me froté las sienes. Mi cabeza dolía. Demasiada información. Demasiadas decisiones. Demasiado peligro. Necesitamos un plan, dije finalmente. Necesitamos pensar esto con cuidado. Liandra asintió. ¿Qué hacemos con los documentos que usted firmó? Tengo copias guardadas.
Las escrituras originales todavía están a mi nombre hasta que Rafael las lleve al notario. Si actúo rápido, puedo revocar la transferencia antes de que se haga oficial. ¿Cuándo viene el señor Rafael? Mañana temprano. Dijo que quería llevar los documentos al notario lo antes posible. Entonces no tenemos mucho tiempo. No, no tenemos tiempo. Liandra se puso de pie. Lavó su taza en el fregadero. Se volvió hacia mí con determinación en sus ojos jóvenes. Señora Clotilde, yo la voy a ayudar. Voy a testificar. Voy a decirle a la policía lo que escuché. Pero necesito que usted me prometa algo. ¿Qué? Que no va a dejarse manipular otra vez. Que no va a afirmar nada más. Que no va a quedarse sola con el señor Rafael o con la señora Fabiana. Prométamelo. Te lo prometo. Ella asintió y regresó a la habitación donde Alma dormía ajena a todo el horror que la rodeaba. Yo me quedé sentada en la cocina. Sola. Pensando. Planeando. Rafael vendría mañana. Esperaría que yo estuviera asustada. Vulnerable. Dispuesta a confiar en él porque era mi hijo. Porque había perdido a su esposa y necesitaba mi apoyo. Pero yo ya no era la madre ingenua que él recordaba. Ya no era la mujer que cedía ante sus demandas por amor maternal. Era una mujer que había descubierto que su hijo quería asesinarla. Y esa mujer no iba a perdonar. Esa mujer iba a pelear. Subí a mi habitación. Saqué mi teléfono celular viejo, ese que Rafael me había regalado hace años diciendo que era para emergencias, pero que yo apenas usaba. Busqué en los contactos. Encontré el número del abogado que había ayudado a mi esposo con la compra original de la finca. Juan Barrera. Ya debía tener más de 70 años, pero todavía ejercía. Marqué. El teléfono sonó 4 veces antes de que una voz rasposa contestara. Bueno. Juan, soy Clotilde Salas. ¿Clotilde? Dios mío, hace años que no sé de ti. ¿Estás bien? No, no estoy bien. Necesito tu ayuda. ¿Qué pasó? Le conté todo. La presión de Rafael. Los documentos. El vino envenenado. Liandra. El intercambio de copas. Luara en el hospital. Todo. Juan guardó silencio durante un largo momento. Clotilde, esto es muy grave. Estás acusando a tu hijo de intento de homicidio. Lo sé. ¿Tienes pruebas? Tengo el testimonio de la niñera. Tengo el frasco con el vino que guardé. Tengo mi intuición. La intuición no es evidencia en una corte. Lo sé. Pero los análisis de sangre de Luara mostrarán el veneno. Eso será evidencia. Si los forenses lo buscan. Si saben qué buscar. Por eso te llamo. Necesito que presiones a la policía. Que les digas que hay razones para sospechar envenenamiento intencional. Que exijan pruebas toxicológicas completas. Puedo hacer eso. Pero Clotilde, una vez que abramos esta caja, no hay vuelta atrás. Rafael sabrá que lo estás acusando. Tu relación con él terminará. Mi relación con él terminó en el momento en que decidió matarme. Juan suspiró. Está bien. Mañana temprano llamo al fiscal. Presiono para que investiguen a fondo. ¿Algo más? Sí. Necesito revocar la transferencia de escritura que firmé hoy. Antes de que Rafael la haga oficial. ¿Firmaste bajo presión? ¿Bajo engaño? Ambas cosas. Entonces podemos argumentar coerción. Pero necesito ver los documentos. Rafael viene mañana. Quiere llevarlos al notario. No lo dejes. Dile que cambiaste de opinión. Que necesitas más tiempo. ¿Y si insiste? Entonces llama a la policía. Diles que te sientes amenazada. Juan, él es mi hijo. Y él intentó matarte, Clotilde. No olvides eso. No lo olvidaba. No podía olvidarlo aunque quisiera. Amaneció gris. Nubes densas cubrían el cielo como una manta sucia. El aire olía a lluvia que aún no había caído. Me vestí con ropa sencilla, blusa blanca y pantalones oscuros. Me recogí el cabello en un moño apretado. Necesitaba verme fuerte. Necesitaba sentirme fuerte. Bajé a la cocina. Liandra ya estaba ahí, preparando el desayuno de Alma. La niña comía cereal con leche, ajena completamente a la tormenta que se avecinaba. Buenos días,
Señora Clotilde. Buenos días. Preparé café, tostadas. Comí sin hambre, solo porque necesitaba mantener la energía. Leandra me miraba de reojo, preocupada. ¿Habló con alguien anoche? Sí, con mi abogado. Él va a presionar a la policía para que investiguen a fondo. ¿Y si el señor Rafael viene hoy? Vendrá. Me lo dijo por teléfono. ¿Qué va a hacer? Decirle la verdad. Que no voy a entregar los documentos. Que cambié de opinión. Él no lo aceptará fácilmente. Lo sé. Por eso tú y Alma se van a quedar en tu habitación. Con la puerta cerrada. Pase lo que pase, no salgas. Pero, señora, no discutas. Necesito que estés a salvo. Si algo sale mal, llama a la policía inmediatamente. Leandra asintió, aunque pude ver el miedo en sus ojos. A las 9 de la mañana escuché el motor de un auto acercándose por el camino de tierra. Me asomé por la ventana. Era Rafael. Solo. Sin Fabiana. Sin Luara, por supuesto. Bajó del auto con su portafolio de cuero bajo el brazo. Vestía camisa gris y pantalones negros. Tenía ojeras profundas. Se veía cansado. Pero no se veía destrozado. No se veía como un hombre cuya esposa estaba al borde de la muerte. Se veía concentrado. Determinado. Abrí la puerta antes de que tocara. Mamá. Rafael. Nos miramos. Un silencio denso se instaló entre nosotros. Ya no éramos madre e hijo. Éramos dos extraños evaluándose mutuamente. ¿Puedo pasar? Claro. Entró. Dejó el portafolio sobre la mesa del comedor. Se sentó sin que yo lo invitara. ¿Cómo está Luara?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. Estable. Sigue en cuidados intensivos, pero los doctores dicen que hay esperanza. Los análisis preliminares mostraron intoxicación severa, pero aún no identifican la sustancia exacta. ¿Y Fabiana? Está en el hospital con ella. No se ha movido de su lado. Por supuesto que no. Necesitaba controlar la narrativa. Necesitaba asegurarse de que nadie hiciera las preguntas correctas. Rafael abrió el portafolio. Sacó los documentos que yo había firmado el día anterior. Mamá, necesito que vengas conmigo al notario hoy. Mientras antes registremos esto, mejor. Así todo queda protegido legalmente. Me senté frente a él. Crucé las manos sobre la mesa. No voy a ir al notario. Rafael levantó la vista bruscamente. ¿Qué? Cambié de opinión. No voy a transferir la escritura. Su rostro se endureció. La máscara de hijo preocupado comenzó a resquebrajarse. Mamá, ya firmaste. Esto es solo un trámite formal. Un trámite que puedo revocar. No puedes revocar una firma legal. Puedo si firmé bajo presión. Bajo engaño. ¿De qué estás hablando? Sabes exactamente de qué estoy hablando. Rafael cerró el portafolio con un golpe seco. Estás confundida. El shock de lo que pasó con Luara te tiene alterada. No estás pensando con claridad. Estoy pensando con más claridad que nunca. Él se puso de pie. Comenzó a caminar por la sala como un animal enjaulado. Esto es ridículo. Hablamos de esto. Acordamos que era lo mejor para ti. Tú lo acordaste. Yo solo cedí. ¿Cediste? Te estoy protegiendo. Te estoy cuidando. Me estás mintiendo. Rafael se detuvo en seco. Me miró con ojos fríos. Ya no había ni siquiera el intento de parecer cariñoso. Mamá, no sé qué te pasó de ayer a hoy, pero estás siendo irracional. Firmas los documentos, vienes conmigo al notario, y asunto terminado. No. Una sola palabra. Firme. Definitiva. Rafael apretó la mandíbula. Pude ver cómo sus manos se cerraban en puños. ¿Sabes cuánto he sacrificado por ti? ¿Sabes cuánto dejé de lado para ayudarte cuando papá murió? Tú no sacrificaste nada. Trabajaste 2 años y luego te fuiste a la universidad con mi dinero. Dinero que me debías. Yo abandoné mis estudios por ti. Nadie te obligó. Fue tu decisión. Y ahora que te pido algo en retorno, ¿me lo niegas? No te estoy negando nada. Te estoy diciendo que esta finca es mía y seguirá siendo mía hasta el día que yo muera.
El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo aplastándome. Rafael me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Como si estuviera descubriendo que su madre no era la anciana dócil que había imaginado. Habló despacio, con voz controlada pero peligrosa. Mamá, tienes 67 años. Vives sola. No tienes a nadie más que a mí. Si yo decido que no eres competente para manejar tus propios asuntos, puedo conseguir un certificado médico. Puedo pedir una evaluación psiquiátrica. Puedo demostrar que estás senil. ¿Me estás amenazando? Te estoy siendo realista. Me puse de pie. Lo miré directamente a los ojos. Rafael, yo sé lo que planeaste. Sé lo del veneno. Sé que ese vino estaba preparado para mí, no para Luara. Su rostro se puso blanco. Por primera vez vi genuino pánico en sus ojos. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que intentaste matarme. Tú y Fabiana. Consiguieron veneno. Lo pusieron en el vino. Me lo ofrecieron después de que firmara los documentos. Pero algo salió mal. Y ahora Luara está pagando el precio. Rafael retrocedió un paso. Estás loca. Completamente loca. Tengo testigos. ¿Testigos? ¿Qué testigos? Personas que escucharon tus conversaciones con Fabiana. Personas que saben que estabas planeando mi muerte. Mentira. Nadie sabe nada porque no hay nada que saber. Entonces no tendrás problema con que la policía investigue a fondo. ¿Llamaste a la policía? Mi abogado lo hizo. Les pidió que hagan análisis toxicológicos completos a Luara. Que busquen venenos específicos. Que rastreen de dónde vino la sustancia. Rafael se quedó inmóvil. Pude ver cómo su mente trabajaba a toda velocidad, calculando opciones, buscando salidas. Esto es una locura. Es paranoia de una mujer vieja que ya no sabe en quién confiar. Confío en quien merece mi confianza. Y tú dejaste de merecerla hace mucho tiempo. Él dio un paso hacia mí. Amenazante. Dame los documentos originales. Ahora. No. Mamá, no me hagas. ¿Qué? ¿No te hagas qué? ¿Lastimarme? ¿Ya no fue suficiente con intentar envenenarme? Yo no intenté envenenarte. Esto es absurdo. Entonces explícame por qué Fabiana me ofreció ese vino con tanta insistencia. Explícame por qué estabas tan ansioso de que firmara los documentos ese mismo día. Explícame por qué Luara, quien bebió de mi copa, casi muere. Rafael abrió la boca. La cerró. No tenía respuesta. Sal de mi casa, le dije con voz firme. Esta casa pronto será mía. Nunca será tuya. Ya firmaste los documentos. Los voy a revocar. Y voy a decirle a todo el mundo lo que intentaste hacer. Nadie te va a creer. Eres una vieja paranoica que está inventando historias porque tiene miedo de quedarse sola. Tengo pruebas. Tengo el vino. Tengo testigos. No tienes nada. Entonces no tendrás problema en esperar a que termine la investigación. Rafael me miró con puro odio. Ya no quedaba nada del hijo que yo había criado. Ya no quedaba nada del niño que había llorado en mis brazos cuando su padre murió. Solo quedaba un hombre consumido por la codicia. Un hombre capaz de matar a su propia madre por dinero. Esto no termina aquí, dijo con voz baja y amenazante. Tienes razón. Esto termina cuando estés en la cárcel. Él tomó su portafolio. Caminó hacia la puerta. Pero antes de salir se volvió una última vez. Te vas a arrepentir de esto. Ya me arrepiento. Me arrepiento de haberte criado. Me arrepiento de haberte dado todo. Me arrepiento de no haber visto quién eras realmente. Rafael salió dando un portazo. El sonido resonó en toda la casa. Escuché el motor de su auto encenderse. Lo vi alejarse por el camino levantando polvo. Y entonces mis piernas cedieron. Me dejé caer en la silla. Mi cuerpo entero temblaba. Había confrontado a mi hijo. Le había dicho la verdad a la cara. Y ahora no había vuelta atrás. Leandra salió corriendo de su habitación. Señora Clotilde, ¿está bien? Escuché gritos. Estoy bien. Él ya se fue. ¿Qué pasó? Le dije que sé la verdad. Que no voy a entregarle la finca. Que hay una investigación en curso. Leandra palideció.
Entonces ahora saben que usted sospecha. Van a tratar de cubrirse. Van a destruir evidencia. Por eso necesitamos actuar rápido. ¿Qué hacemos? Llamar al abogado. Llamar a la policía. Asegurarnos de que todo quede registrado oficialmente antes de que Rafael pueda hacer algo. Tomé mi teléfono. Marqué el número de Juan Barrera. Contestó al segundo timbrazo. Juan, soy Clotilde. Rafael estuvo aquí. Le dije que sé lo que hizo. Se fue furioso. Necesito protección legal inmediata. Ya lo arreglé. Esta mañana hablé con el fiscal. Van a hacer análisis completos de la sangre de Luara. Van a buscar venenos específicos. Y acabo de enviar una carta certificada al notario informando que revocas la transferencia de escritura por coerción. ¿Cuánto tiempo tomará? Los análisis. Unos 3 días. La revocación es inmediata si argumentamos presión indebida. Rafael dijo que puede conseguir un certificado médico que diga que estoy senil. Que lo intente. Yo tengo médicos que testificarán que estás perfectamente competente. Gracias. Juan. Clotilde, ten cuidado. Un hombre acorralado es peligroso. Lo sé. Colgué. Miré a Liandra. Ahora esperamos. Señora Clotilde, tengo miedo. Yo también. Pero vamos a estar bien. Tenemos la verdad de nuestro lado. ¿Y si eso no es suficiente? Entonces pelearemos más duro. Pasaron 3 días. 3 días de silencio pesado. 3 días en los que cada ruido me sobresaltaba. 3 días esperando noticias del hospital, de la policía, del abogado. Rafael no volvió. No llamó. No envió mensajes. Era como si hubiera desaparecido. Pero yo sabía que estaba ahí afuera, planeando, conspirando, buscando la manera de salir de esto. Liandra y yo nos turnábamos para vigilar. Una de nosotras siempre estaba despierta. Siempre alerta. Habíamos cerrado todas las puertas con llave. Habíamos cerrado todas las ventanas. La casa se sentía como una fortaleza. O como una prisión. El tercer día, en la tarde, sonó mi teléfono. Era Juan. Clotilde, tengo noticias. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó? Los resultados toxicológicos llegaron. Encontraron estricnina en la sangre de Luara. En cantidades letales. Estricnina. Veneno de rata. Doloroso. Brutal. Diseñado para matar. ¿Cómo consiguieron estricnina? Eso es lo interesante. La policía rastreó la sustancia. Hicieron investigaciones en farmacias de la ciudad. Encontraron que hace un mes alguien compró un producto que contenía estricnina en una farmacia del centro. ¿Quién? Las cámaras de seguridad muestran a Fabiana Márquez haciendo la compra. Pagó en efectivo. Usó una identificación falsa. Pero la reconocieron por las grabaciones. Entonces tienen evidencia. Tienen prueba de que Fabiana compró el veneno. Sí. Y hay más. Revisaron el teléfono de Rafael. Encontraron mensajes entre él y Fabiana de hace 2 semanas. Mensajes hablando sobre el plan. Sobre el momento indicado. Sobre la transferencia de escritura. ¿Mensajes explícitos? No directamente. Usaron lenguaje codificado. Pero en contexto con la compra del veneno y con lo que pasó, es suficiente para construir un caso. ¿Qué va a pasar ahora? La policía va a arrestar a Fabiana hoy. Y probablemente también a Rafael. Cerré los ojos. Mi hijo. Mi único hijo. Iba a ser arrestado por intento de homicidio contra su propia madre. Clotilde, ¿estás ahí? Sí. Sí, estoy aquí. Sé que esto es difícil. Pero hiciste lo correcto. Lo sé. ¿Necesitas algo? No. Solo. Manténme informada. Lo haré. Colgué. Liandra estaba en el sofá con Alma en su regazo. La niña jugaba con un muñeco de peluche, ajena a que su padre pronto estaría en la cárcel. ¿Qué dijeron?, preguntó Liandra. Le conté todo. Los análisis. La estricnina. Las cámaras de seguridad. Los mensajes. El arresto inminente. Liandra exhaló largamente. Entonces terminó. Todavía no. Pero estamos cerca. ¿Y la señora Luara?
Sigue en el hospital. Está mejorando lentamente, pero los doctores dicen que tendrá daño permanente en los riñones. Pobre mujer. Ella no merecía esto. Nadie merecía esto. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala, mirando por la ventana hacia los campos oscuros. La luna estaba oculta detrás de las nubes. Todo estaba en sombras. A las 2 de la mañana vi luces acercándose por el camino. 3 patrullas. Pasaron de largo frente a mi casa y continuaron hacia la ciudad. Iban a arrestarlos. En ese momento, mientras yo miraba las luces rojas y azules desaparecer en la distancia, mi hijo estaba siendo detenido. Me pregunté si pensaría en mí. Si en algún momento, mientras le ponían las esposas, recordaría a la madre que lo había criado sola. La madre que había sacrificado todo para darle una educación. La madre que lo había amado incondicionalmente. O si solo pensaría en sí mismo. En su libertad perdida. En su plan fallido. Probablemente lo segundo. El teléfono sonó a las 3 de la mañana. Era Juan. Los arrestaron. A Rafael y a Fabiana. Están en custodia policial. Van a ser acusados formalmente mañana. ¿Y Luara? Ella no sabía nada. Los investigadores la interrogaron. Está en shock. No puede creer que su madre y su esposo planearan matar a su suegra. ¿Dónde está ahora? Sigue en el hospital, bajo observación médica y psicológica. ¿Y Alma? La niña necesita quedarse con alguien. Los servicios sociales van a venir mañana para evaluarla. Probablemente la pongan bajo custodia temporal hasta que Luara se recupere. Puede quedarse conmigo. ¿Está segura? Es mi nieta. No voy a dejar que la pongan con extraños. Clotilde, esto va a ser complicado. Va a haber juicio. Va a haber publicidad. Va a ser muy difícil para ti. Ya pasé por cosas difíciles antes. Puedo con esto. Está bien. Voy a hablar con los servicios sociales. Les diré que tú estás dispuesta a cuidar de la niña temporalmente. Gracias. Juan. Descansa. Mañana va a ser un día largo. Lo sé. Colgué. Subí a mi habitación, pero no me acosté. Me senté en el borde de la cama, mirando las fotografías en mi mesita de noche. Había una de mi esposo. Joven, sonriente, con el sombrero que siempre usaba en los campos. Había una de Rafael cuando era niño. Tal vez 5 años. Con los ojos grandes y la sonrisa inocente. Había una de toda la familia junta. Tiempos más felices. Tiempos más simples. Tomé la fotografía de Rafael niño. La sostuve entre mis manos. Recordé cuando lo cargaba en brazos. Cuando le cantaba para que durmiera. Cuando lo curaba cuando se caía jugando. ¿En qué momento se convirtió en un extraño? ¿En qué momento dejó de ser mi hijo y se convirtió en alguien capaz de matarme? No tenía respuesta. Y probablemente nunca la tendría. Guardé la fotografía en el cajón. Cerré el cajón. Cerré ese capítulo de mi vida. La mañana llegó fría. El cielo estaba gris otra vez. Parecía que iba a llover, pero la lluvia nunca caía. A las 9 llegó una trabajadora social. Una mujer de unos 40 años con expresión amable pero profesional. Señora Salas, soy Alma Ortiz de Servicios Sociales. Vengo a evaluar la situación de la menor. Pasen. La trabajadora social entró con su portapapeles y su bolígrafo. Miró a Alma jugando tranquilamente con Leandra en el suelo de la sala. ¿La niña ha mostrado signos de trauma? No. Ella no sabe lo que pasó. Cree que su mamá está enferma y que su papá está trabajando. ¿Y quién es ella?, preguntó señalando a Leandra. Leandra Ortiz. La niñera. Ha estado cuidando a Alma durante 8 meses. ¿Es familiar? No. Pero es de confianza. La trabajadora social tomó notas. Señora Salas, entiendo que usted quiere quedarse con la custodia temporal de su nieta. Sí. ¿Está consciente de que esto puede ser complicado dadas las circunstancias? Estoy consciente. ¿Tiene los recursos económicos para cuidar de ella? Tengo esta finca. Tengo ingresos estables de las cosechas. Tengo ahorros. Puedo proveer todo lo que Alma necesite. ¿Y emocionalmente? ¿Está preparada para cuidar de una niña de 3 años a su edad?
Tengo 67 años, no 90. Estoy perfectamente capaz. La trabajadora social asintió. Voy a hacer un reporte. Voy a recomendar que la custodia temporal sea otorgada a usted. Pero será decisión final de un juez. ¿Cuánto tiempo tomará? Unos días. Mientras tanto, Alma puede quedarse aquí bajo supervisión de servicios sociales. Haremos visitas regulares. Está bien. La trabajadora social se fue después de hacer más preguntas, de tomar más notas, de observar cada rincón de mi casa. Cuando se fue, Leandra me miró con preocupación. ¿Y si no le dan la custodia? Me la van a dar. No tienen razón para no dármela. ¿Y después? Cuando todo esto termine. Cuando el juicio acabe. ¿Qué va a pasar? Vamos a seguir adelante. Alma y yo. Tú también si quieres quedarte. Leandra sonrió tímidamente. Me gustaría quedarme. Entonces quédate. Te necesito. Alma te necesita. Por la tarde vino la policía otra vez. Esta vez era la oficial Judith Barrera. La misma que había investigado el envenenamiento. Señora Salas, necesito hacerle algunas preguntas más. Ahora que tenemos a los sospechosos en custodia. Adelante. Nos sentamos en la sala. Ella sacó su grabadora. ¿Está bien si grabo esto? Sí. Activó la grabadora. Señora Salas, ¿cuándo comenzó a sospechar que su hijo planeaba hacerle daño? Le conté todo. Desde el principio. Las visitas cada vez más frecuentes de Rafael. La presión para transferir la finca. La aparición de Fabiana. Las conversaciones que Leandra había escuchado. El día del envenenamiento. La advertencia de Leandra. El cambio de copas. La oficial Barrera escuchaba atentamente, tomando notas. ¿Por qué no nos dijo esto antes? Porque no tenía pruebas. Solo tenía sospechas. Y no sabía si me creerían. ¿Y por qué cambió las copas con su nuera? No fue planeado. Fue instinto de supervivencia. Leandra me había advertido. Yo sabía que había peligro en ese vino. Y en el momento solo pensé en no beberlo yo. No pensé en las consecuencias. ¿Se arrepiente? Todos los días. Luara es inocente. No merecía esto. ¿Sabía usted que era estricnina? No. Solo sabía que era veneno. La oficial Barrera apagó la grabadora. Señora Salas, voy a ser honesta con usted. Lo que hizo, cambiar las copas, técnicamente podría considerarse como poner en peligro a otra persona. ¿Me van a arrestar? No. Dadas las circunstancias, el fiscal decidió que usted actuó en defensa propia. No enfrentará cargos. Sentí como si un peso enorme se levantara de mi pecho. Gracias. Pero necesitamos su testimonio completo para el juicio. Va a tener que declarar contra su hijo. Lo haré. ¿Está segura? Es su hijo. Ya no. Ya no es mi hijo. Es un extraño que intentó matarme. La oficial Barrera se puso de pie. El juicio probablemente será en 2 meses. Mientras tanto, manténgase disponible. Lo haré. Después de que se fue, me quedé sentada en silencio. Iba a testificar contra Rafael. Iba a pararme frente a un juez y un jurado y contar cómo mi propio hijo había planeado mi muerte. Iba a destruir lo que quedaba de nuestra relación. Pero nuestra relación ya estaba destruida. Había estado destruida desde el momento en que él decidió que mi vida valía menos que mi propiedad. El juicio duró 3 semanas. 3 semanas de testimonios. 3 semanas de evidencia presentada. 3 semanas de ver a mi hijo sentado en la mesa de los acusados, con traje oscuro y expresión vacía. Yo testifiqué. Le conté al jurado todo. Cómo Rafael me había presionado. Cómo Fabiana había comprado el veneno. Cómo Leandra me había salvado la vida. Cómo yo había cambiado las copas sin saber que eso condenaría a Luara. Leandra también testificó. Con voz firme y clara contó las conversaciones que había escuchado. Las amenazas veladas. El plan que se gestaba en las sombras. Los forenses presentaron la evidencia del veneno. Las cámaras de seguridad mostraron a Fabiana comprando la sustancia. Los mensajes entre Rafael y Fabiana fueron leídos en voz alta ante la corte. Rafael no testificó. Su abogado le aconsejó guardar silencio.
Se sentó inmóvil durante todo el juicio, mirando al frente, sin mirarme nunca a los ojos. Fabiana lloró. Suplicó. Dijo que todo había sido un malentendido. Que el veneno era para las ratas de su casa. Que nunca tuvo intención de lastimar a nadie. Nadie le creyó. El veredicto llegó un viernes por la tarde. Culpables. Ambos. Rafael y Fabiana. Intento de homicidio. Conspiración. Fraude. Rafael fue sentenciado a 25 años de prisión. Fabiana a 20. Cuando el juez leyó la sentencia, Rafael finalmente me miró. Por primera vez en semanas nuestros ojos se encontraron. Vi rabia ahí. Vi resentimiento. Pero no vi arrepentimiento. Y en ese momento supe que había hecho lo correcto. No había salvado a mi hijo. Había salvado mi vida. Los guardias se lo llevaron. Desapareció por una puerta lateral. Y yo nunca volví a verlo. Luara se recuperó lentamente. Los doctores dijeron que viviría, pero que sus riñones estaban dañados permanentemente. Necesitaría tratamiento de por vida. Cuando salió del hospital vino a verme. Nos sentamos en la misma sala donde todo había pasado. Tomamos té. No hablamos del juicio. No hablamos de Rafael. Solo hablamos de Alma. Ella necesita estabilidad, me dijo Luara con voz cansada. Yo no puedo dársela ahora. Estoy destruida. Física y emocionalmente. Puede quedarse conmigo. Todo el tiempo que necesites. Luara asintió, con lágrimas en los ojos. Lo siento. Siento no haber visto lo que mi madre y Rafael estaban planeando. Tú también eras víctima. Pero debía haberlo sabido. Debía haber protegido a Alma. Debía haberte protegido a ti. No te culpes. Ellos eran muy buenos mintiendo. Luara se fue ese día. Dijo que necesitaba tiempo para sanar. Que volvería por Alma cuando estuviera mejor. Pero yo sabía que probablemente pasarían años. Y estaba bien. Alma se quedó conmigo. Con Liandra. En la finca que casi pierdo. Pasaron los meses. La vida encontró un nuevo ritmo. Alma empezó a llamarme abuela de verdad, no solo por costumbre. Liandra dejó de ser solo una empleada. Se convirtió en familia. Contraté más trabajadores. Expandí las cosechas. La finca prosperó como nunca antes. Y yo, a mis 67 años, me sentí más viva que en décadas. Una tarde, 6 meses después del juicio, estaba sentada en el porche viendo a Alma jugar en el jardín cuando Juan Barrera vino a visitarme. Clotilde, tengo noticias. ¿Qué pasó? Rafael pidió verte. Desde la prisión. Dice que quiere hablar contigo. Negué con la cabeza. No. ¿Estás segura? Completamente segura. No tengo nada que decirle. Y no quiero escuchar lo que él tenga que decir. Juan asintió. Lo entiendo. Solo quería preguntarte. Se quedó un momento más, tomando café, observando a Alma reír mientras perseguía mariposas. Hiciste bien, Clotilde. Salvaste tu vida. Salvaste a esa niña. Eres más fuerte de lo que pensabas. Tuve que serlo. No tuve opción. Siempre hay opción. Tú elegiste pelear. Después de que se fue, me quedé sentada ahí mientras el sol se ponía sobre los campos. Mi finca. Mi tierra. Mi futuro. Rafael estaba en prisión. Fabiana también. Luara estaba sanando en otro lugar. Y yo estaba aquí, viva, libre, rodeada de las dos personas que realmente me amaban. Alma y Liandra. Había perdido a mi hijo. Pero había ganado mi dignidad. Había perdido la ilusión de la familia perfecta. Pero había ganado la verdad. Y la verdad, aunque dolorosa, me había liberado. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire olía a tierra mojada y a flores silvestres. Olía a vida. A nuevos comienzos. Tenía 67 años. Y mi vida apenas estaba comenzando de nuevo.